Señores, aquí nuevamente. ¿Habrá alguna pregunta antes de iniciar? Ok. Primero, hablar de la encuesta de manera general. Creo que aprendí algo con lo de la encuesta, aprendí a manejar algo Telegram, muy poquito todavía, pero espero que me ayude y nos ayude a todos. ¿Okay? ¿Qué buscaba yo? Yo buscaba, primero, es una encuesta completamente anónima. Yo no sé, o sea, sé que los que respondieron son los que asisten a clase, creo yo. ¿Ok? El, ¿Qué busco? Busco puntos débiles. Puntos débiles antes del examen para poderlo corregir. ¿Ok? Entonces, hago preguntas. Por ejemplo, las que se me ocurrieron a mí el, el viernes sábado de la semana pasada, el día que hice la encuesta, fueron estas. Así, pudiera haber más preguntas. De la misma manera que pusimos hoy en los ejercicios que vimos algunos elementos que no habíamos visto. ¿Ok? Hago la primera pregunta. Cuando tenemos delante dos alternativas de inversión, ¿cuál debemos elegir? Aquella que muestre un valor presente neto más elevado. Ok, ¿debemos elegir aquella que muestre un valor presente más elevado y una TIR más alta? ¿Sí o no? La mayor parte de nuestro grupo contestó que sí, que deberíamos tomar en consideración el BPN y la TIR que sean más altas. ¿Ok? Confieso que no es la manera más feliz de hacer una pregunta. ¿Ok? ¿De qué se trata? Si nosotros tenemos dos alternativas de inversión, una alternativa de inversión en los Estados Unidos, que nos da una tasa del 10%, y tenemos otra tasa, otro proyecto en Afganistán, que nos da el 35%, ¿qué debemos hacer? ¿Invertir dónde? ¿En los Estados Unidos o en Afganistán? ¿Hacia dónde quiero yo que veamos, que echemos luces? Que existe una cuestión llamada riesgo, que no solamente es tasa interna de retorno y valor presente neto. Que hay más cosas que hay que considerar. ¿Ok? Entonces, yo diría que, bueno, esto fue lo que se me ocurrió hoy, por eso lo plasmé de esa manera. ¿Ok? No descuiden las otras cosas, en eso insisto. No solamente es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Tiene que haber, los dos proyectos tienen que tener las mismas condiciones. Condiciones de riesgo. ¿Ok? Cuando le digo condiciones de riesgo, déjeme ponerle otro. Ok, vamos, ya quitamos el riesgo de ahí. Ahora no quiere. Ok, el riesgo. Supongamos lo siguiente, y me disculpan que no le traje un ejemplo aquí que ustedes puedan ver. Vamos a suponerlo nada. Un proyecto tiene una tasa interna de retorno del 40%. El A tiene una tasa interna de retorno del 40%. Y el B tiene una tasa interna de retorno del 10%. Y nos dicen que
O invertimos en uno o invertimos en otro. Pero no podemos invertir en los dos. En uno, 40% y en el otro, 20%. Estamos hablando de tasa interna de retorno. 40 contra 20. El mismo riesgo. ¿Dónde invertimos? En la del 20. ¿Por qué? ¿Por qué en la del 20 y no en el 40? Por la tasa de descuento. No sé. No, acuérdate que la tasa interna de retorno, dijimos hace rato, que era independiente de la tasa de descuento. Ok, hay que pensar por qué. ¿Alguien más se atreve? Profe, en la de 40. ¿Ah? La de 40. ¿Por qué? Claro, porque el proyecto es más rentable. Porque el proyecto es más rentable. ¿Qué dijimos? Que eran proyectos alternativos. Se invertía en uno o se invertía en otro. ¿De acuerdo? Esto nunca se los había planteado a ustedes. Se lo estoy planteando hoy. No sé. Pero yo lo que quiero es que abran un poquito y vean qué otra cosa puede haber. Que yo lo estoy viendo, pero ustedes no. El proyecto del 40% tiene una tasa interna de retorno altísima del 40%, pero solamente vamos a invertir 5. Y nuestra disponibilidad para invertir es 1.000. En ese proyecto que nos da una tasa de rentabilidad, una tasa interna de retorno del 40, solamente vamos a invertir 5. Y en el otro vamos a invertir los 1.000, pero no va a dar 20. Tiene que haber igualdad de condiciones. ¿Qué vamos a hacer con los otros 995? ¿Dónde lo invertimos? Dejamos de ganarnos el 20 por irnos atrás de un proyectico donde íbamos a invertir 5 y nos llevamos a ganar 40. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ver un poco más allá. Tenemos dos proyectos. Uno nos da el 20. El otro nos da el 25. Pero en uno nos van a devolver el dinero a los 5 años. O sea, va a durar la inversión 5 años. ¿Ok? Y en el otro vamos a tener que tener invertido por esos 25, los vamos a tener invertidos durante 15, 25 años. Tenemos que atender a las circunstancias, tenemos que atender al tiempo, tenemos que atender a la inversión, tenemos que atender al riesgo. ¿De acuerdo? No solamente vamos a ver tasa interna de retorno y valor presente neto. Eso es válido siempre y cuando las otras condiciones sean iguales. ¿De acuerdo? ¿Algo más con respecto a esta primera pregunta de nuestra encuesta? Paso a la siguiente. Vamos a ver si la consigo ahora porque la escondí.
Ok. La segunda. Vamos, que no se distraigan, vamos a ocultar. Si la sumatoria de los ingresos netos de un proyecto, a valores corrientes, es superior al valor de las inversiones, también a valores corrientes, podemos inferir que su valor presente neto es positivo. ¿Eso será verdad? El 79% dijo que eso era cierto. Veamos valores corrientes de un proyecto contra, o sea, valores corrientes, tanto de inversiones como tal. Si es positivo, lo corriente, también debería ser positivo los valores actualizados. Es lo que estamos diciendo. Veamos lo siguiente. En este primer proyecto que presentamos, tenía unos valores corrientes que eran de 1.500 del flujo neto y las inversiones de 1.000. Y entonces el flujo neto corriente era positivo. Entonces, si los valores corrientes son positivos, los valores actualizados o el valor presente neto también debería ser positivo. Es lo que estamos hablando aquí en la encuesta. Si la sumatoria de los ingresos netos de un proyecto a valores corrientes es superior al valor de las inversiones, también a valores corrientes podemos inferir que su valor presente neto es positivo. Veamos. Aquí tenemos los 1.500 contra los 1.000. Estamos diciendo la primera parte de lo que estamos diciendo es así, valores corrientes positivos. Entonces eso significa que el valor presente es positivo. No, va a depender de la tasa. Si nosotros utilizamos una tasa del 50%, por supuesto que los valores nos van a cambiar. Y nos da negativo. O sea, no va a depender, esto no tiene nada que ver. Que esto sea positivo, que esta diferencia sea positiva en lo corriente, no significa que cuando apliquemos la tasa esta de descuento, hallemos un valor presente neto positivo. ¿Okay? Bien bueno que le hice esta pregunta aquí y no se la puse en el examen. Mejor dicho, no, esa no es lo que estoy diciendo. Menos mal que respondieron aquí y no respondieron en el examen. ¿Alguna pregunta? No. La tercera. El valor presente neto de un proyecto, es una pregunta, ¿no? El valor presente neto de un proyecto se corresponde con la suma de sus ingresos netos generados durante el periodo operativo actualizado al presente. Vamos a ver si podemos concentrarnos en esta pregunta. BPN de un proyecto.
El BPN de un proyecto se corresponde con la suma de sus ingresos. Ok. Es una pregunta, ¿no? Lo que estamos diciendo. ¿Qué es el valor presente neto? Es la suma de los ingresos netos generados durante el periodo operativo actualizados al presente, ¿sí o no? Esta la comentamos cuando estábamos haciendo el ejercicio número 1. Alguien asomó la pregunta, ¿cierto? Y entonces, lo que tenemos valor presente neto, ¿qué cosa es? Valor presente neto es la suma de todo esto y este también, en las inversiones también. Es la suma de este conjunto, no solamente de este, no solamente es la fase operativa, sino también la fase preoperativa. Es la suma de todo, lo preoperativo y lo operativo. Repasemos nuevamente nuestra pregunta. El BPN de un proyecto se corresponde con la suma de sus ingresos netos generados durante el periodo operativo, actualizado al presente, ¿o no? El valor presente neto de un proyecto se corresponde con la totalidad de los ingresos y de las inversiones, con todo lo que tiene que ver con el proyecto. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. Yo en esa le puse falso porque, como usted dice, ahí en la pregunta no dice lo de inversión, dice únicamente ingresos netos. Ajá, ok. ¿Quién me habla? Juliano. Julián, ok, Julián, ok. Sin embargo, yo he insistido con respecto a, déjame ver si puedo modificar esto aquí de alguna manera. Periodo operativo. ¿Qué es periodo operativo y qué es periodo preoperativo? He insistido, si nos vamos a la grafiquita del primero de los ejercicios de esta unidad, que teníamos un eje cartesiano, que teníamos acá -3, -2, -1, y teníamos acá los ingresos del año 1 al año 20, pusimos bastantes veces, hice hincapié en que esto es periodo operativo, donde está el flujo neto de efectivo. Y este otro, donde están las inversiones, periodo preoperativo. ¿Ok? Eso es mi observación. ¿Ok? Entonces, claro, menos mal que pusiste eso allá. Si te hago la pregunta en el examen, ¿la vuelves a poner? ¿Ah? El BPN en un proyecto se corresponde. El BPN en un proyecto con la suma de sus ingresos netos generados durante el periodo operativo. No, se corresponde con el total, con inversiones y ingreso operativo. ¿Ok? El sentido de la... Profe, pero entonces ahí la respuesta ahí sería ¿cierto o falso? La respuesta era sí o no. Sería falso, ¿no? Sí o no. La respuesta es falso. Es no. Era un no. Y porque eso es lo que le estoy diciendo, porque ahí tiene Ah, cierto. no. Eso es el detalle que le estoy diciendo. No, está bien, perfecto. Es falso.
Así sí. Sí, eso es falso. Discúlpeme si puse eso así, ¿no? Pero es falso. ¿Ok? Es lo que hemos venido insistiendo. ¿De acuerdo? Gracias de todas maneras por tu participación y gracias por aclarar esto. ¿Ok? Vamos a la cuarta de las preguntas. Tenemos 15 minutos. Cuarta de las preguntas. Tasa de descuento a utilizar en un proyecto debería ser representada. Ajá. Está relativamente fácil. La tasa de descuento, ¿qué debería representar? Ya lo dijimos bastante. La tasa de descuento debe representar al costo de oportunidad del inversionista. ¿No? ¿Sí? Salvo que digamos otra cosa. Salvo que alguien diga, mira, vamos a utilizar para esto, o sea, porque es un proyecto educativo, como decía, o porque es un proyecto, oye, que le interesa a toda la sociedad, aun cuando el costo de oportunidad sea más alto, vamos a utilizar tal tasa, porque es la tasa que nos pide el Instituto de Financiamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo, cuando venía aquí a este país a financiar proyectos, exigía que la tasa interna de retorno fuera superior, pongamos por caso, al 8% en dólares, sin inflación. 8% en dólares sin inflación. Entonces, oye, el proyecto tenía que dar eso. Y si no daba eso, el proyecto no se ejecutaba. ¿De acuerdo? Pero no correspondía, o sea, salvo eso, debemos hacer siempre tomar en consideración el costo de oportunidad del capital. ¿Okay? Esa sería la 4. La quinta, cuando en un proyecto el BPN resultante, luego de ser descontados sus valores corrientes a una tasa del 7%, o sea, cuando el BPN es positivo, ¿no? ¿Sí? Calculado esto al 7%, nos indica que la tasa interna de retorno también es superior a esta tasa. ¿Okay? Es lo que hemos venido hablando con los ejercicios, ¿no es cierto? Si la tasa interna de retorno, si el valor presente neto es positivo, a la tasa del 5, como vimos hace rato, nuestra tasa interna de retorno tiene que ser superior al 5, porque cuando en 5 no nos dio 0. Cuando actualizamos al 5, el valor presente neto no nos dio 0. Entonces esta sería la quinta de las preguntas. La sexta, cuando el valor presente neto de un proyecto es negativo, su tasa interna de retorno también lo es. Ok, estas dos preguntas las contestamos cuando hicimos el primer ejercicio. Ok, aquí al 5% nos dio positivo. No tenemos que buscar el 4, ni el 3, ni el 2, tenemos que buscar por encima del 5. ¿Por qué? Porque el comportamiento del valor presente neto es inversamente proporcional al de la tasa de descuento. Y decíamos que la tasa interna de retorno era independiente de la tasa a la cual se descontaba. Si esto se descuenta al 5, da 256. Si se descuenta al 12, nos da 0. Pero esta siempre va a ser, tasa interna de retorno, siempre va a ser, mientras no se modifique la data, va a seguir siendo 2. ¿De acuerdo? La última, que hubo una pregunta por allá hace rato. En la evaluación y selección de proyectos, debemos darle similar peso al BPN, a la TIR, al riesgo, a la vida útil del proyecto. La contestamos hace ratito cuando poníamos ejemplos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir en un proyecto, ¿no? ¿Sí? Donde vamos a poner solamente 5 y ese tiene la tasa de 40 y entonces el otro donde tenemos, y los recursos nuestros, ¿dónde quedan? O sea, los 1000 que tenemos, ¿dónde los vamos a colocar si son proyectos alternativos? ¿Ok? Eso. Tenemos que considerar
tenemos que considerar inversiones, tiempo, riesgo, BPN, tasa interna de retorno. Tenemos que considerar varias cosas. De manera general, puedo decir que deben tener las mismas condiciones, son condiciones iguales. De resto, mira, BPN y tasa interna de retorno no funcionan, no son representativos. Pregunta. Profe, disculpe. Ajá. Lía. Lía. Ajá. Bienvenida. Sí, Lía. ¿Cómo está? Hola, profe. ¿Viene usted? Bien. Profe, de verdad que no estoy entendiendo, o sea, las explicaciones de cada pregunta, porque al lado dice falso, cierto, falso. ¿Eso es que la pregunta es cierto o falso o que nosotros acertamos o no? Ok, déjame, ok, bueno, la explicación espero que haya funcionado. ¿Qué dice acá? Acá dice que en cada una de las preguntas ¿qué contestaron ustedes o los que participaron? Los que participaron contestaron el 74%. Olvidémonos de estas dos columnas por ahora. El 74% contestó cierto a esta pregunta y el 26% falso. El 79%, ok. Y esto que tenemos acá, salvo, ahorita sí, pues, pero hace rato me equivoqué yo y puse un cierto ahí donde era falso, como lo vimos. Ok. Estas son las respuestas de ustedes. Y esta es la respuesta correcta. Son falsas las tres primeras preguntas y son ciertas las dos últimas. Dos últimas no. Ok. Después la sexta falso y la séptima cierto. Ok. De eso se trata. ¿Está bien, Lía? Sí, profe, ahora sí. Ok. ¿Algo más? Profe, Ajá. yo tenía una duda con la tercera pregunta, porque me enredé un poquito ahí cuando usted la explicó. Ok. A ver, usted estaba diciendo que esa pregunta es falsa porque no solo comprende el periodo operativo, sino también el periodo preoperativo. Sí. Me voy al ejercicio 1 Ok, que trajimos hoy. ¿Oíste? Periodo operativo, este que tenemos acá. Periodo preoperativo, este que tenemos acá. BPN es solamente estos 1500 que tenemos acá, actualizados. Este es el BPN, esta suma, la suma de esto que tenemos acá, o la suma de todo esto, incluyendo los 1000. ¿Cuál escogerías tú? la suma de todo. La suma de todo, por supuesto. ¿No es cierto? Ok. Y aquí cogemos, lo podemos ver. Mira, aquí nos da 1256 esta parte. 1256. Y si le resta los 1000, nos da 256. ¿Ok? Entonces, es el total. El BPN es valores actualizados de todo el proyecto. Inversión, o sea, flujo neto de efectivo menos inversiones. ¿De acuerdo? ¿Algo más?
¿Alguien más? Me retiro. Chao, profe, feliz tarde. Bueno, cuento 1, 2, 3, 4. Chao, me voy. Bueno, espero que salgan bien. ¿Ok? Espero que haya esta encuesta haya servido de instrumento para que ustedes puedan apreciar mejor los conceptos que hemos manejado aquí en este tema. Hasta luego entonces. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. Feliz tarde. chao, que estén bien. Cualquier cosa, seguimos al teléfono por cualquier cosa, por cualquier respuesta. Saludos.